Buenas tardes. El Comité de Empresas, Economía y Desarrollo hace hoy un alto en la investigación y en el conocimiento de los problemas de nuestra economía y de la realidad mundial en ese campo, para hacerle un saludo desde el recuerdo a un gran amigo que fue emblemático en nuestro país y en nuestras vidas de alguna manera, por su amistad y por su espíritu tan tesonero y tan dedicado a la búsqueda de conocimiento y a la búsqueda de soluciones para nuestros problemas de tipo económico y sociopolítico. Hemos invitado a dos personas que fueron de una gran, digamos, vigencia en el mundo de Emeterio. Un compañero de la cátedra universitaria de economía, de macroeconomía en una época, creo, que es Carlos Blanco, y una líder del pensamiento empresarial y del mundo empresarial en materia de investigación y de opinión técnica y ese tipo de actividades, que dirige CEDICE, que es nuestra amiga Rocío Guijarro. Vamos a comenzar con Rocío, una breve presentación, porque cuando se tienen los niveles de Carlos Blanco y de Rocío Guijarro, el currículum sobra. Ellos son marca Rocío Guijarro y marca Carlos Blanco. Entonces, cuando uno es una marca, ya no necesita mucha presentación. Brevemente, Rocío es filósofo con 2 maestrías y es gerente general de CEDICE, organización que, como todos sabemos, involucró mucho a Emeterio, o Emeterio se involucró mucho con CEDICE, y asociamos ambas cosas, y por supuesto está allí. Más que la presentación curricular, quiero decir que Rocío es una persona extraordinariamente accesible, con una gran capacidad de hacer cosas. Es una hacedora incansable y por supuesto una persona que para usar la palabra de Emeterio, ayuda mucho. Entonces, adelante Rocío, bienvenida. Un placer verte de nuevo y tienes la palabra. Gracias, Manolo, gracias a todos, a ti por este espacio, a Carlos por compartir esta vivencia. Bueno, más que empresarial, Emeterio estuvo en el mundo liberal, que es el mundo que se promueve, aporta, forma y divulga. Más que la libre empresa es parte de ese mundo donde la libertad debe ser el marco y la bandera y el baluarte que nos una, pues para lograr la prosperidad y para lograr una sociedad mejor, que era lo que Emeterio, con esa fuerza y esa vehemencia, pues prodigaba y evangelizaba en todo el país y fuera de estas fronteras también. O sea, Emeterio, para mí, bueno, y creo que para los que estamos aquí, muchos más, fue una persona especial. Yo le decía a él me decía Guijarrito, y acostumbramos a celebrar nuestros cumpleaños juntos. Emeterio cumpliría este 12 de marzo, yo el 16, y bueno, a quien se dice, pues picábamos la torta y pasábamos un rato agradable, porque si hay algo que admiro muchísimo y creo que he aprendido mucho de Emeterio fue su humildad. O sea, Emeterio es la persona más humilde que yo he conocido, además de tener esa genialidad y esa brillantez que lo acompañaba. Siempre estaba dispuesto a acompañar cualquier tipo de iniciativa que pudiera ocurrírsenos a nosotros aquí en CEDICE, no solamente con nosotros, con los jóvenes, con las universidades, con los profesores, con los estudiantes. Ya Carlos nos podrá contar más, y tú también, Manolo. Nunca decía no. Y además tú le decías a Emeterio, mira, hay que dar una charla sobre una economía de mercado para Venezuela. Hay que fajarse con eso, porque eso es ya, era una de sus palabras que usaba muchísimo, ¿no? Y la invitación que nos hacía Emeterio permanentemente, porque además era un expositor extraordinario. Yo decía, Emeterio, ¿no vas a preparar unas láminas? Me dice, no, yo convenzo con mi verbo. Al final terminó usando láminas, pero era verdad. Convencía
a toda la audiencia con ese verbo tan imponente que era, ¿no? Y su invitación fue a perderle el miedo a pensar, pues. Él logró que en Venezuela sintiéramos a la economía, que la gozáramos, y además luego, bueno, pues girando, como todos sabemos, hacia los temas de la... Aquí tengo toda su colección de libros porque uno de los planes que tenemos, bueno, en el mediano plazo es ver cómo hacemos las obras completas de Emeterio, porque dejó mucho escrito, no solamente publicados por nosotros en Cedice, sino a través de otras editoriales, y creo que es imprescindible hacer las obras completas de Emeterio porque es un trabajo para transformar al ser humano, al humano que hay en ti, como él decía, y transformar a la sociedad. Y de verdad que para mí me hace muchísima falta, como sé que le hace mucha falta a Fanny, a su familia y a todos los que lo queremos, porque su voz era una voz importante que hoy en día en el país estuviera resaltando y refulgiendo por todos esos principios que contenía su mensaje. De verdad, muchísimas gracias por hacer este encuentro, Manolo, y yo creo que, bueno, que esto debería ser una conversación porque todos aquí tenemos mucho que decir del querido Emeterio. Gracias. Realmente bastante breve. Por cierto, hay que hacer un reconocimiento en este ámbito y en honor también a lo que era Emeterio, a la mujer. Tenemos, creo que casi igualdad de mujeres y hombres en esta reunión, lo cual no es frecuente. Y bueno, le dimos la palabra primero a la mujer, Carlos y yo. Bueno, yo quería hacer una presentación larga de Carlos, pero Carlos es demasiado prolífico, tiene muchas cosas hechas. Yo soy compañero de graduación de él, aunque yo estudié de noche, me gradué un año después, pero lo conozco bien, anduvimos juntos en la renovación un poco, yo desde mis estudios nocturnos y de allá para acá hemos visto cualquier cantidad de actividades que ha hecho Carlos, primero en la economía, porque fue un excepcional estudiante de economía, luego un profesor brillante y luego pues se metió en las cosas de la política y la reforma y es un hacedor ahí, un componedor, no sé, hace muchas cosas. A mí me resulta muy grato verlo siempre activo y siempre muy, también como Emeterio, muy fajador, pues. Carlos, no te puedo hacer mejor presentación que esta. Te aprecio mucho, te admiro y tienes la palabra. Se lo agradezco, Manolo, por esta presentación y agradezco la compañía aquí de Rocío en este homenaje conversatorio sobre Emeterio, a Katiuska y a todos los demás compañeros que aquí están y amigos. Hablar sobre Emeterio, bueno, Emeterio es como una especie de juego de espejos porque tiene muchos aspectos sobre los cuales uno puede demorarse un buen rato conversando. Emeterio fue una figura fulgurante en el sentido exacto de la expresión, es decir, de muchos destellos, porque por una parte por su personalidad y por otra parte por su entusiasmo en el estudio, en la investigación, en el análisis, y tenía esa vocación de algunos intelectuales, no todos, que es que agarraba, mordía y no soltaba. No soltaba. Exacto. Hasta resolver, digamos, el conflicto intelectual que el tema le planteara. Era una personalidad enfática, terminante, capaz de llevar incluso a juicios extremos de los cuales él podía después rectificar, considerar que tal vez ese no era exactamente, pero después, como dije inicialmente, de llegar al hueso.
Nosotros trabajamos juntos por muchos años y por muchos años en el mismo cubículo, es decir, a una distancia de 1,5 metros. Y fue una experiencia donde confluimos dos personas que estábamos en una búsqueda intelectual muy apasionada, en un contexto universitario que buscaba cambios. Era una universidad que en muchos sentidos prometía, pero en otros sentidos estaba cansada. Y en un contexto latinoamericano también de búsqueda. Yo creo que a nosotros y a Emeterio en particular hay que colocarlo en el contexto de lo que se vivía en América Latina como desafío intelectual de los 60, en los años 60, que el tema era el desarrollo. Cómo pasar del subdesarrollo al desarrollo. Ese era el gran tema, digamos, del pensamiento crítico latinoamericano, no solamente venezolano, y que en nuestro país encabezaron gentes de una sólida formación como Héctor Silva Michelena, Armando Córdoba, Héctor Malave Mata, Domingo Maza Zavala, Ramón Lozada Aldana, gente de distintas categorías, pero de autores. Estaban pensando cómo era que Venezuela y América Latina salía del tema del subdesarrollo. Y obviamente en ese momento la propuesta era que el subdesarrollo era el producto del sometimiento a las fuerzas imperiales representadas por Estados Unidos, etc. Y una gran cantidad, eso no fue, digamos que en la Escuela de Economía de la Central se le ocurrió a unos locos decir unas cosas, sino que ese era el pensamiento dominante en América Latina. Y en Venezuela, nosotros aterrizamos en esa realidad intelectual y nos colocamos en la posición de explorar qué había más allá de donde habíamos ido, de donde había ido el pensamiento. Y ahí coincidimos en la cátedra de Economía Política que dirigía en ese momento el doctor Maza Zavala. Coincidimos Manuel Rodríguez Mena, José Miguel Uzcategui, Emeterio, ya dije José Moreno Colmenares, y estaba yo también. Y allí comenzamos a trabajar la macroeconomía basados fundamentalmente en el libro que por esos años fue de un gran impacto, de macroeconomía del profesor Maza Zavala. ¿Qué ocurrió en ese proceso? Que confluyeron, por una parte, la insatisfacción con lo que nosotros estábamos enseñando, no por el libro del doctor Maza, que era un libro muy bueno, muy bien estructurado, sino porque pensamos que a los estudiantes no les estábamos dando las suficientes herramientas intelectuales para desarrollarse. Con esa perspectiva, nosotros dijimos, y ahí fue un campeón Emeterio de este proyecto, que había que cambiar el pensum de economía para llegar a los autores. La idea que nosotros teníamos era que teníamos que ir a los autores, no a los que analizaban el tema macroeconómico, sino a los autores que habían inspirado esos temas macroeconómicos. Y allí nosotros propusimos que había que estudiar a Marx y a Keynes, básicamente. Con los años y con todas las historias que se tejen alrededor de esto, se llegó un momento en que se dijo que en economía no se enseñaba sino marxismo. Eso no es verdad. Eso no era cierto, pero fue cierto que algunos, entre los cuales de nuestra época, yo recuerdo a Emeterio, al querido profesor Manuel Rodríguez Mena y a mí,
que nos dedicamos por un buen tiempo a estudiar a estos dos autores, a Marx y a Keynes. Y nuestras clases se convirtieron, en vez de ser de macroeconomía, nosotros tuvimos clases de marxismo y de keynesianismo en diferentes materias, y hasta un punto en que nuestros trabajos de grado, nuestros libros, eran sobre marxismo, y nuestro gran tema era, voy a desarrollar aquí los elementos académicos del asunto porque no es el momento, a lo mejor hasta se me han olvidado unos cuantos, era demostrar la teoría, en el caso de Marx, marxista del valor. Y fíjense ustedes, nosotros fuimos profundizando en los 3 tomos del Capital, en los Grundrisse de Marx, en el capítulo 4º inédito, etcétera, del Capital. Y llegamos, Emeterio llegó a la conclusión de que había una contradicción insalvable en Marx. Que Marx había ido evolucionando en su análisis hasta un punto en que el fundamento de la teoría marxista del valor era una tautología. Las cosas tienen valor porque tienen valor. Al llegar a ese punto, a nosotros, a él, se nos fundió el cerebro. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta, y él en primer lugar, que habíamos estado construyendo, o sea, que había un edificio gigante construido sobre la base de una tautología, que no sostenía ese edificio. Entonces, en ese proceso que tiene otros capítulos, Emeterio comenzó una navegación borrascosa, porque era una navegación intelectual, académica, política e ideológica. No nos olvidemos que él venía del Partido Comunista y después del MAS, y era una figura totémica en el MAS, en un MAS que inicialmente, ustedes recordarán, era los comunistas de verdad. Inicialmente, cuando se funda el MAS, era un partido comunista en serio, no aquella cosa que era la matriz de donde venía el MAS, sino que era, después de eso ya sabemos lo que pasó, evolucionó hacia otra cosa distinta, democrática, abierta, etc. Entonces, ese proceso fue un proceso que concitó mucha aversión, mucha crítica, como este era de izquierda y ahora se pasó para la derecha, este era socialista y ahora es un defensor del capitalismo. Una simplificación en la que mucha gente naufraga por los ataques. Emeterio se creció allí. Y Emeterio fue, le decían las críticas muy bien y tal, que sé yo, pero avanzaba para adelante como el elefante. Es decir, iba de una manera consistente a un orden de pensamiento que primero era una crítica marxista al capitalismo, después una defensa del capitalismo y después una crítica liberal del capitalismo, que marca un arco intelectual espectacular, porque no era el producto de una presión ideológica de sus pares, no era producto de un acomodo a las demandas pues, que estaba haciendo un ambiente intelectual, sino que él se convirtió en una vanguardia intelectual novedosa dentro de un país para el cual, digamos,
el pensamiento dominante era un pensamiento entre socialista, estatista, socialdemócrata, es decir, distintas variantes, pero que yo no recuerdo, salvo Carlos Rangel, alguien que hubiera enarbolado con tanta fuerza y pasión el pensamiento liberal. Y eso le valió al comienzo el aplauso empresarial y después la crítica, porque Emeterio fue quizás uno de los más consistentes críticos del empresariado estatista venezolano. Y entonces eso, al principio todo eran alfombras rojas para que entrara el que descubría los males del marxismo y del socialismo y del izquierdismo, y después se dieron cuenta que esas flechas que lanzaba Emeterio atravesaban ese objetivo y le llegaban a aquellos usufructuarios del Estado que en Venezuela eran intocables. Y ahí yo acompañé a Emeterio, lo vi. Después nuestras vidas no es que divergieron, pero tomaron otros rumbos hacia distintos lugares, derroteros. Siempre nos estábamos observando de cerca o de lejos, pero por ahí estábamos juntos. Recuerdo la última vez que nos vimos, Fanny, él y yo, en el café que está ahí en Los Palos Grandes. ¿Cómo se llama? El que está, bueno, el del francés. Danubio. Arábigo. Café arábigo. Arábica. Arábica. Sí. Allí nos vimos y Emeterio no estaba. Emeterio me había criticado en su columna del periódico. Y él, por algo que yo había dicho, en fin, él era así, él no es que me llamaba en secreto a alguien para decirle, mira, no estoy de acuerdo, no, él lo decía con todo derecho y él pensaba que yo estaba sentido, me lo dijo Fanny, que tenía, y no, para nada, porque era, o sea, las críticas de Emeterio eran críticas francas, abiertas, que no interferían en lo más mínimo con la amistad, como me pasó, y con esto voy a terminar, con un libro que él escribió sobre Marx, sobre el marxismo. Ya no recuerdo el título, por acá lo tengo en alguna parte. Y me pidió el prólogo. Y yo me dediqué, bueno, cosas de novato, yo me dediqué a hacer un prólogo que fue casi un libro también. No tan extenso, pero más allá de cualquier consideración, fue una cosa larguísima. Crítica también en algún sentido a lo que decía Emeterio. Y él, que habría podido decir, no, así no, así no, este es el pórtico de un libro, ¿cómo me vas a criticar el libro que estás presentando? No, jamás no le gustó, no voy a decir que le gustó, pero no hizo absolutamente nada por rechazar ese prólogo. Entonces, yo lo que puedo dar testimonio es de un caballero del intelecto y de la amistad, y es el recuerdo que conservo. Eso es todo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. El libro es Una economía de mercado para Venezuela. Aquí está tu firma, Carlos. Bueno, estamos a media hora ya del inicio. Bueno, 20 minutos porque iniciamos un poquito más tarde. Yo tengo algunas cosas que quiero decir, pero como esto es un encuentro conversacional y una especie de gran mesa de conversación, de encuentro, de diálogo, yo voy a preferir reservarme para hablar al final, en la palabra de cierre, lo que me toca hablar. Me han gustado mucho lo que han dicho los dos. Yo en testimonio tengo que decir que gracias a ese cubículo de Emeterio y Carlos, y gracias a Se Dice,
yo tenía siempre en dos puntos que eran parte de mi vida, digamos, de mi vida normal. Tuve siempre como dos sitios donde yo llegaba con cierto ánimo y con cierta alegría. Yo llegaba con alegría, se lo dije la otra vez en una entrevista radial a Rocío, porque sentía que había allí un ambiente muy grato, muy acogedor, muy cálido, y siempre yo iba era porque se iban a discutir cosas importantes. Y cuando yo iba a hablar con Emeterio, yo casi nunca hablaba con Carlos, a pesar de que nos conocíamos, yo iba a un sitio donde la pasión se salía por la ventana y por todos lados, porque eran dos personas absolutamente febriles, cada una en su actividad. Y para mí eso era como un modelo, ¿no? Quizás yo no era tan intensamente activo en mis cosas. Yo también he sido bastante activo, pero no a ese nivel. Pero me gustó mucho todo lo que dijo Carlos y lo que dijo Rocío. Yo quisiera que cada uno de ustedes hiciera el comentario que más le interese o que yo no sé si primero dar la palabra, por supuesto, a Katiuska, que es su hija, a quien tuve, en cierta forma, la conozco desde muy niña y a quien conocí en una circunstancia muy difícil de Emeterio, que fue muy dura para ella y para Emeterio porque fue un accidente, pero después he visto crecer a Katiuska en todos los sentidos, como mujer, como hacedora también, como su papá, persona muy activa y muy luchadora. Y bueno, y como amiga, pues que no solo amiga, yo la considero como una sobrina o qué sé yo. Entonces, por favor, Katiuska, haznos una semblanza de tu papá. Puedes hablar mal de tu papá, él no se va a poner bravo, aunque yo sé que tú no sabes hablar mal de tu papá. Pero bienvenida, Katiuska. Se las presento, ella es profesora de inglés. Ella, bueno, es una persona también muy trabajadora, tiene sus propios proyectos y negocios. Y bueno, siempre ha estado muy cerca de nosotros, de los amigos de Emeterio, porque Emeterio, si algo adicional hay que empezar a decir del Emeterio amigo, de ese Emeterio humano, es que era un gran padre. Es un padre excepcionalmente amoroso. Adelante, Katiuska. Bueno, gracias y bueno, feliz tarde para todos. Yo me siento realmente conmovida, muy conmovida porque una cosa es, y sin embargo, no es muy diferente el intelectual que ustedes están hablando al ser humano que yo conocí y que yo viví también, porque lo que dice el profesor Carlos Blanco es cierto. Cuando yo era pequeña, tendría yo como 7, 8 años más o menos, mi papá nos llevaba al parque y lo que él tenía en sus manos, jamás se me va a olvidar, hasta el color de los libros, era Carlos Marx y Keynes. Y entonces es cierto, él siempre estaba estudiando, siempre. Era un hombre que siempre tenía un libro en sus manos, siempre. Y eso es algo que nosotros cuatro, mis hermanos no pudieron venir por diferentes razones, muy personales. Y bueno, sí envían saludos a Rocío y a Manuel, a Manolo, perdón. Pero es eso, o sea, siempre nos enseñó el amor por los libros, por la cultura, por el conocimiento. Nos enseñó a no quedarnos con lo que nos dijeran. Siempre tenemos que investigar, siempre. No nos dejaba con ideas cortas. Siempre me decía, Katina, busca más, lee más. Y es algo que ha sido mi inspiración toda mi vida. Y como cuando yo doy clase, yo también soy así. Yo les digo a mis alumnos, ok, yo les doy esto, pero ustedes tienen que investigarme más para la próxima vez y conversamos eso. Tuve también de mi padre su energía, su pasión por la vida y su pasión por esa manera en que él expresaba sus ideas. Yo me acuerdo tan bien pequeña, no sé, tendría yo como 8 años. Papá me llevó a un aula de clase, él estaba dando clase, yo no entendía nada, pero yo veía su energía y su fuerza, yo estaba emocionada en ese puesto escuchando a papá. Yo decía, es lo máximo mi papá. Y yo no entendía nada, pero yo veía todo el salón callado, atento, y cuando terminó de hablar, preguntó y todo el mundo era así, con miedo de hablar, pero al final hablaron. Y yo digo que fue una emoción, yo creo que eso me marcó muchísimo, porque cada vez que yo veía a papá en una conferencia ya más adulta, siempre me causaba el mismo impacto de
de pasión, ¿no? Y creo que de alguna manera, pues yo creo que heredé algo de eso para dar mis Así es. clases Qué también. bueno. Me encanta, soy apasionada en eso de dar clases, me encanta y lo disfruto muchísimo Qué bueno. y creo que es algo que aprendí de él. También su manera de ver la vida. Cuando de repente yo me sentía un poco triste, papá siempre me decía, no, Katina, usted va para adelante, usted se me para y vamos y tal. Y en estos momentos, a veces un poco difíciles que he pasado en estos últimos 3 años, yo escuchaba como cuando ya me sentía así, escuchaba su voz, vamos Katy, vamos, tú puedes. Y con ese tú puedes de papá, que lo escuchaba en mi mente, yo vamos que sí puedo. Y así, tú me dijiste ahorita, Rocío, tenemos tiempo que no nos vemos, ciertamente, porque no podía. Ahora ya estoy fuerte. Pero antes, en ese primer año que hubo tantas cosas hermosas que hicieron ustedes, se dice, por papá, todo lo hermoso que, yo no podía estar en una cámara. O sea, no podía. Y ahora me siento bien, ya he asimilado y he logrado poder entender aún más a mi padre desde otra perspectiva. También otra cosa, papá amaba, se dice, muchísimo. Y yo recuerdo que se dice, me apoyó mucho a mí también en un momento muy importante. Se dice como institución, pero también en Rocío. O sea, hay personas que yo crecí dentro de un grupo intelectual donde ahorita yo los veo y yo sé quiénes son, porque estuve muy involucrada, muy pequeña, pero escuchando nombres de personas que son muy importantes para toda la parte intelectual de Venezuela. Entonces, sí los conozco y los reconozco, porque sé que han hecho mucho y sé que van a seguir haciendo y que sé que el trabajo que hizo papá junto con otras personas y que van a dar sus frutos en el momento que tenga que dar, porque eso no se queda aquí. O sea, vamos a continuar evolucionando como país y estoy segurísima de que ese trabajo va a dar sus frutos. Así Porque, es. entonces, Hablaste muy lindo y tu papá dejó sembrado, ¿verdad? Así. Una semilla, la semilla de la inconformidad, de lo que decía Carlos, de que él tenía que encontrarle el hueso a lo que estaba haciendo. Así es. Él no se cansaba. Y bueno, y yo lo viví muchísimo. Déjame intercalar un comentario para adelantar cosas mías. Yo viví toda la trayectoria de Meterio porque fuimos amigos toda la vida. Y yo me quedaba a veces sorprendido de los cambios que daba. Y Fanny cuenta chistes sobre eso, pero el primer cambio fue que cuando yo lo conocí, él era donde trabajamos, que era una división muy importante, una dirección muy importante del Ministerio de Hacienda. Él era una estrella allí. Él estaba, la gente decía, este va a ser ministro. Y él se fue de un día para otro y dijo, me voy para la Universidad Central y nadie entendió. Y bueno, profesor, para nosotros profesor era como otra cosa, no era malo, pero y se fue y se enrumbó para allá y de verdad que fue impresionante ese cambio, ¿no? O sea, de funcionario público muy bien pagado, con un futuro muy promisorio, a profesor de una universidad que era muy buena, donde iba a tener también un buen sueldo, pero donde digamos que era más pequeño el horizonte, pues desde el punto de vista de la carrera profesional. ¿Ok? Bueno, entonces, gracias, Katiuska. Seguimos hablando. ¿Quién quiere conversar aquí está Leopoldo Benítez, por cierto, un gran amigo de Meterio. Hay algunos que no conozco. Está Alfredo Padilla, que sí lo conozco, está Oscar, pero cualquiera de los que he nombrado o de los que no he nombrado, que quiera comentar algo, aportar algo a esta semblanza, a este cuadro que estamos haciendo de Meterio, este mosaico, bienvenido el que quiera hablar. Adelante. Bueno, también está Douglas. Douglas fue un amigo y alumno de Meterio. Ok. De todos sus programas y sus cursos, a quien conocemos
desde hace tiempo. Douglas, ¿cómo estás? Pero me gustaría tocar una cosa, si me permites, Manuel. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Esto es abierto, esto es como la clase de Meterio. Manolo, de lo Claro, que no está decía, Meterio aquí, pero bueno, tratemos de emularlo hasta donde se pueda. de precisamente que Carlos nombraba el prólogo que él escribió a Emeterio en este librito que editamos en Cedice, que se llama Una economía de mercado para Venezuela, que dice prólogo Carlos Blanco, ¿no? Y Emeterio es tan vigente. Cada vez que yo ojeo las cosas que dejó escritas y sus artículos, que son muchísimos, aquí Carlos Blanco le decía en el prólogo, fíjate, una cosa que es tan vigente en este momento. El trabajo finalmente se precipita en un conjunto de conclusiones. Lo más importante e inclusivo es la proposición de un nuevo pacto social, pero que en vez de ser para la redistribución, lo sea para la producción. Un nuevo pacto social es lo que hace falta en la Venezuela de hoy. O sea, eso lo proponía en 2005, es este folleto de una economía. Emeterio siempre fue, como decía Carlos, un tipo adelantado, y no solamente a nivel nacional, sino internacional. Yo veía cuando Emeterio salíamos a algún evento internacional, que fuimos a varios, invitados por Cedice y organizaciones de fuera. Él siempre estaba, bueno, el tema que trataba Emeterio era el tema en discusión en Europa o en Estados Unidos, y aquí en Venezuela todavía no era un tema de discusión. Y cada vez que uno ve las propuestas de Emeterio, decía, pero cúnchale, el hombre que no le hicimos caso a los venezolanos, como también dicen de Carlos Rangel, ¿no? Que esa comparación me gustó mucho, Carlos. De verdad que Emeterio, luego, bueno, su propuesta ética para Venezuela, que también se la editamos, donde, cónchale, ¿cuál era la angustia de Emeterio? La violencia, la posición social, el daño moral que estaba viviendo Venezuela, y que cómo se sentiría hoy en día al ver de la destrucción, pues, de Venezuela y de la destrucción moral, que era lo que más le preocupaba a él. Entonces, quería dejar eso ahí porque la vigencia de su pensamiento, su sapiencia, su impronta, sigue vigente y seguirá vigente, pues, y este rescate que hacemos cada vez que compartimos sobre él, hay que mantenerlo y hay que fortalecerlo, esos principios que Emeterio divulgaba con tanta fuerza. Muy bien. ¿Alguien más que quiera intervenir? Yo voy a permitirme, yo hice una pequeña guía para recordar algunas cosas muy importantes de Emeterio. Algunas nada más que yo, en cierta forma, tuve la oportunidad de compartir y de ver cómo se gestaban esas cosas, ¿no? Y comienzo con una frase que me recuerda mucho a Emeterio, por lo que voy a citar en esta relación. Es una frase de Hermann Hesse, creo que en un prólogo de Demian, que dice que la vida de todo hombre es un camino hacia sí mismo. Y ese fue el caso de Emeterio. Emeterio siempre caminó hacia lo más profundo de él mismo, y esa profundidad era una gran angustia por el ser humano, ¿no? Entonces, por eso yo sugerí un nombre que era como un juego de palabras con su propio nombre, que es El misterio de Emeterio. Yo no sé si ustedes tienen idea de cuál es el misterio de Emeterio, pero yo tengo una y se la voy a decir al final. Bueno, lo primero que yo recuerdo de él, clave, que Carlos lo mencionó de una manera muy bien, muy oportuna, es el caso del capital. En la escuela de economía y entre los marxistas en Venezuela y los comunistas, leer el capital era un gran mito, era como leer la Biblia, ¿no? Y la pregunta que calificaba a alguien es, él ha leído el capital. Entonces, la fama que cogió Emeterio, porque todos decíamos que leíamos el capital, pero no pasábamos el capítulo 1. Y él se leyó el capital y se leyó todo lo que había de Marx, se lo leyó. Emeterio, cuando no estaba en la universidad, estaba en la librería comprando libros. Vivía con una caja de libros, como dice Catiuca. Yo lo invité a una vez a la playa y se fue con su caja de libros para la playa. Entonces,
Pero entonces eso fue, ese trayecto fue que él empezó con una palabra que yo me quedé loco cuando me la dijo, que era epistemología. Yo dije, bueno, ¿y qué es eso? Y él me explicó lo que era epistemología. Cuando alguien le explica a uno cosas así como él las explicaba, uno empieza a sentir que la amistad es como más, tiene como más atractivo, ¿no? Y por eso a mí me gustaba mucho hablar con Emeterio. Entonces él, que fue un exégeta del Capital, que fue un religioso casi, como éramos todos en la escuela, se convirtió en un hereje y se convirtió, además de ejercer mucha influencia incluso en sectores políticos o ideológicos, se convirtió en un hereje y fue muy cuestionado. Pero ese fue un hallazgo que nadie le pudo refutar y él lo demostraba con mucho brillo, porque lo demostraba a partir de un, como dice Carlos, a partir de una profunda revisión, estudio y análisis del texto. Luego de eso, bueno, él escribió el trabajo sobre Marx, ideología o ciencia. Después hizo todo el trayecto, hizo su doctorado en Francia. Y yo creo que empezó a ver que el liberalismo no tenía del todo, digamos, el rigor que tenía el discurso en la práctica, pues, y que tenía como sus pequeños agujeros. Y yo puse La fábula de la abeja porque fue un libro que, por cierto, no me lo he robado, pero lo tengo todavía en mi casa, me lo prestó él. Está a la orden, Catiusca, cuando quieras te lo hago llegar. Está en mi casa en Caracas, que es un libro que me han mencionado mucho, que mencionan todos los grandes pensadores de economía, lo mencionan. Lo menciona Keynes, lo menciona Marx, lo menciona autores modernos que son premios Nobel, lo mencionan. Porque es un libro que es un predecesor del Capital, de Adam Smith, lo cita Adam Smith, y es un libro que plantea el problema ético del capitalismo. Y lo plantea usando como figura, es decir, el libro no era un libro teórico, era un poema. Pero fue un poema que como quien dice, prefiguró la teoría económica en muchos aspectos, especialmente en los aspectos éticos. Entonces Emeterio, que tenía una gran valentía, porque si algo tenía Emeterio era que era, no solamente que no tenía miedo, sino que era valiente. A Emeterio le decían que había una pelea y él quería meterse en la pelea. Él no era de lo que decía, no, yo no. ¿A dónde hay que ir? O sea, él dejaba cualquier cosa por irse para Maracaibo, para Ciudad Bolívar, para donde fuera, a discutir con alguien. Era una especie de Cassius Clay. Él siempre estaba fajando, hay que fajarse. Y entonces se alejó un poco de allí y se metió en la ética. Y se metió en la ética también como solía hacerlo. Se enfocó allí, pasó años dando cursos de ética, nos enseñó ética. Otra cosa que tenía Emeterio era que si él estaba haciendo algo, él te metía en su cosa. Mira, vale, tienes que irte para Cedice, ahí tenemos ya, va a empezar el seminario, inscríbete y tal. Ya yo le decía a Rocío que te anote y tal. Y a veces no podía ir, pero generalmente uno terminaba yendo a los eventos de Emeterio, porque además, como dice Rocío, eran de verdad muy emocionantes. Eran realmente la teatralidad de Emeterio, el manejo de su voz y de su gestualidad y la convicción profunda que tenía cuando hablaba. Tenía eso como una especie de pastor, ¿verdad? Un pastor de esos evangélicos. Él era un predicador realmente. Bueno, entonces allí también pasó un rato con la ética, pero siguió estudiando los temas del capitalismo. Y yo creo que el mejor libro de todos los que he leído de él, que escribió, que le faltó, porque lo escribió rápido, él escribía rápido como que si lo estaban esperando en la imprenta, le faltan algunas cosas de metodología, que se citas al pie, esas cosas, es La crisis de la ciencia económica. Ese es un libro fabuloso, porque ese es un libro donde incluso agarra los premios Nobel más recientes y los estudia y los analiza. Me acuerdo mucho de Amartya Sen, que él lo cita allí con un artículo de Amartya Sen que se llama Los tontos racionales, que es donde yo creo que Emeterio ya rompe con el racionalismo. Estaba estudiando filosofía y ya se había metido mucho en Heidegger, y entonces Emeterio se convierte prácticamente en un filósofo. Incluso lo dice. Él empieza a decir que ya no le interesa la economía, sino la filosofía. ¿Ok? Y entonces, de allí, en su desarrollo de la ética, creó una cosa que, por cierto, un alumno de él, Diego García, ¿es que se llama? Daniel García, lo analiza muy bien, y también lo hace Silverio, que es, y que él lo da mucho en su seminario, en su curso, que es
que la razón del ser humano, la verdadera razón, o sea, la verdadera dinámica del ser humano era decidir, y que decidir tenía más que ver con elegir, con ser o con crearse uno mismo que con razonar. ¿Ok? O sea, uno aprendía en ciencia económica y aprendió como economista, y todos los trabajos que uno hace como economista son inevitablemente racionales. Uno busca unos determinados factores, los cuantifica y hace un pronóstico y hace unos escenarios, etcétera, etcétera. Y eso inevitablemente hace de la economía una ciencia muy falible, porque tú, por ejemplo, yo le voy a contar un caso que es histórico. En el CENDE se hizo un trabajo que demostraba, no sé cuántos tomos tenía, que se llamaba Consenso y Conflicto, dirigido por José Agustín Silva Michelena, que fue un increíble profesor, donde decía que, creo que decía que Acción Democrática iba a perder las elecciones del 73, algo así, o se deducía del libro. Bueno, y Carlos Andrés Pérez ganó con el porcentaje más alto hasta ese momento, 50 y pico %. Entonces, y el libro estaba muy bien hecho, y José Agustín era, creo que doctorado en MIT, alumno de Parsons, no sé, o de los seguidores de Parsons. Y sin embargo, bueno, era eso, el tema de, o sea, el mismo Chávez nos demuestra eso, pues. O sea, como un tipo tan absolutamente impredecible y arbitrario se convierte todavía en un líder que todavía la gente dice que él tiene razón, que Maduro fue el que le echó a perder la cosa. Bueno, cuando Emeterio llegó allí, su inquietud no terminaba. Y yo allí, yo tenía un problema con los comunistas, lo tuve siempre, porque yo, a pesar de que tuve que ser comunista, incluso para pasar materias en la escuela de economía, pues si no me raspaban, pero yo sí simpatizaba con la causa comunista en términos de ayudar a los pobres y todas esas cosas, pero no simpatizaba con el materialismo, porque yo nunca pude, dentro de la formación que me dieron en mi casa y en mi vida pues familiar y en mi cultura, nunca pude descreer de Dios, nunca pude ser un agnóstico. Y yo sentía que en el gran desarrollo teórico de los comunistas había un gran agnosticismo y había un ateísmo que yo que no me cuadraba. Y Emeterio empieza a juntarse con algunos curas de la católica, y empieza a descubrir algo que en él era muy evidente, que él era un tipo muy espiritual, y que todo lo que él había leído y todo lo que lo alejaba mucho del espiritualismo. Y entonces leyó a San Juan de la Cruz y se volvió loco. Bueno, a mí me sorprendió porque, claro, como él no quería leer, yo me acuerdo, se los confieso ahora y se los digo como una cosa íntima, Emeterio decía con orgullo que él, después de 100 años de soledad, no había leído más ninguna novela, no quería leer más novelas. Entonces él iba al cine para distraer un poco su necesidad de ficción, y cada vez que iba al cine te llamaba para preguntarte por la película. Entonces, cuando me preguntó por El Padrino, casi se peleó conmigo, porque me dijo que personaje tan nefasto. Y le dije, no, vale, yo estaba casado con un italiano y yo conocía bien a los italianos, pero además yo era profesor de historia, yo tenía otra visión otra perspectiva, pues. Y yo le dije, no, vale, El Padrino es lo que es la realidad, chavo. El Padrino es el poder en la chiquitica, le decía. Bueno, total que ahí casi que peleamos, pero él nunca peleó conmigo, gracias a Dios. Entonces, cuando se mete con Sandra y cuando conoce a Cadena, yo creo que Emeterio tuvo un cambio bien, para mí, importantísimo, porque lamentablemente tuvo la caída y no pudo seguir desarrollando su noción del humanismo. Pero yo creo que ahí fue donde Emeterio realmente estaba ya como en ese camino hacia sí mismo, estaba llegando a lo más profundo de lo que él quería conocer. Y incluso hacía ya bueno, escribió varios ensayos importantes. Hizo un viaje con unos amigos, hizo un trabajo fantástico porque, bueno, analizó esa relación cultural tan clave entre la religión cristiano-judea y la filosofía griega, ¿no? Y ese trabajo a mí también me sorprendió muchísimo y me parece muy lúcido y bueno, por supuesto, muy en conexión con muchos pensadores muy importantes de Europa, ¿no? Bueno, aquí llego entonces para cerrar rapidito, creo que lo hice rápido, que
yo le preguntaba cuál es el misterio de Emeterio. El misterio de Emeterio es su necesidad de entender lo humano. Eso para mí ese fue su camino, y entonces, momento, no quiero que se me quiebre la voz, porque entonces él creo que se encuentra de una manera más fuerte con los sentimientos afectivos, con esa necesidad tan importante de entenderse. Y entonces escribió ese de lo humano que hay en ti. Y en ese libro yo creo que él de verdad tocó fibras, tocó profundo. Y bueno, yo creo que todo esto que he dicho es para decir simplemente que la trayectoria intelectual de Emeterio es muy honesta, es muy lúcida, es muy fértil y es un modelo. O sea, yo creo que se dice debería, si yo puedo ayudar en algo, no creo que pueda mucho, pero yo puedo ayudar a lo mejor a arreglar algún libro o a cualquier otra cosa, a buscar recursos. Lo hago con mucho gusto y además con la convicción de que se dice en ese aspecto tiene que capitalizar, vamos a usar la palabra, capitalizar. Eso es un patrimonio que dejó Emeterio y es un patrimonio intelectual muy importante. Y cierro entonces con lo del 1.000.000 de amigos. Emeterio siempre me decía, yo quiero tener 1.000.000 de amigos, como la canción de Roberto Carlos, y yo le escribí algo por allí un día cuando, creo que en el artículo que publicaron allí en el Nacional, que ya él tenía más de 1.000.000 de amigos. Y efectivamente, hoy en día yo creo que de una o de otra manera, Emeterio representa también eso, aunque haya peleado con algunos de sus amigos, incluso por cosas que a lo mejor después se arrepentía. Me consta en muchos casos que eran peleas porque él era muy pugnaz, él era demasiado pugnaz a veces en las discusiones, y después se echaba, decía, creo que no era necesario llegar a tanto. Órale, no más, decía el amigo Emeterio. Bueno, quería compartir esto con ustedes y motivar si quieren para seguir conversando sobre otros temas, bueno, que tienen que ver con el liderazgo de él en la universidad o con su trabajo con los empresarios, que también fue bastante importante, y también con los políticos, porque yo recuerdo incluso que él fue uno de los primeros que le dijo en televisión a Chávez que él era comunista, y se lo dijo de una manera así, pero mucha gente que eran chavistas seducidos por la imagen de Chávez, por su magnetismo, me decían que Emeterio estaba equivocado. Bueno, y fíjense que Emeterio fue en ese sentido un gran profeta. Digo, ese es un comunista. Y en realidad muchos lo sabíamos, ¿no? Pero el común de la gente no lo sospechaba. Bueno. Así es. Así. Muy bien, Manolo. Pido la palabra a José Manuel. Adelante, Oscar. Bienvenido. Sí. Gracias, hermano. Bueno, mi saludo a Katiuska, a quien no tengo el gusto de conocer, a Rocío, por supuesto, Carlitos Blanco y Leopoldo Benítez, mi amigo numismático. Hay un capítulo de Emeterio que me gustaría compartir con ustedes. Bueno, Emeterio y yo nos conocimos desde siempre en la universidad, realizamos muchas actividades políticas juntas. Yo estaba en la escuela de administración, él en la escuela de economía, pero coincidíamos en muchos aspectos. Teníamos amigos comunes, por supuesto, entre ellos nuestro fallecido profesor amigo de toda la vida también, Manuel Rodríguez Mena. Hicimos mil cosas en definitiva, pero en particular quiero resaltar que en la escuela, a nivel del Centro de Estudios de la Participación, la Autogestión y el Cooperativismo, montamos 4 diplomados en gerencia de cooperativas. Y en esos diplomados habían 4 horas fijas dedicadas a la ética y eran de Emeterio. Disculpa, un momentico, ya, Oscar. Despedimos Ajá. a Rocío, porque tiene que retirarse por razones de su oficina, etcétera. Muchas gracias, Rocío. Nos veremos pronto. Cuídense mucho por allá por Se Dice. Saludos a todos. Sí.
Bueno, 4 horas le dedicaba Emeterio al trabajo de la ética con los compañeros de cooperativismo. Mira, y él tenía un profundo interés, un profundo cariño por el movimiento cooperativo, ciertamente. Tenía varios amigos en el movimiento también. Pero claro, como el movimiento basa buena parte de su actividad sobre los valores cooperativos, que son de carácter universal, valores de diferentes tipos, por supuesto, pero concretados en 7 principios. Los principios son como las locomotoras que hacen que los valores transiten de mejor manera entre los rieles de la ética, entendiendo la ética como la sinergia entre valores y principios. Bueno, mira, qué extraordinario ese proceso que desarrollaba Emeterio ¿Me con los puedes dar cooperativos. bibliografía sobre eso, Oscar? Me gustó mucho lo que dijiste ahorita. No lo anoto porque no tengo lápiz, pero me gustó mucho lo que acabas de decir. Ok, la ética como la sinergia entre los valores y los principios, y los valores entendidos, ya que son muy gruesos, no transitan fácilmente entre los rieles de un tren, el tren de la ética. Entonces, los valores, para practicarlos, se convierten en principios. Los principios son resúmenes de los valores, de forma tal que se convierte en la locomotora que facilita que los valores Muy bien. transiten. Muy buena. Un ejemplo rapidito. Muchas un gracias. ejemplo rapidito. Ajá. La democracia pasaríamos toda la vida discutiéndolo, pero para el movimiento cooperativo el principio se traduce en 4 palabras: una persona, un voto. No importa el tamaño que sea, si eres gordo, flaco, mujer, hombre, lo que sea, eres persona y tienes derecho a votar. La concreción de los principios entonces en el movimiento cooperativo es importantísimo, y Emeterio le daba mucha importancia a ese trabajo con los cooperativistas. Se sentía feliz de estar allí y los cooperativistas obviamente lo apreciaban. Más de uno, al venir a Caracas, de alguna manera siempre preguntaba por él, y en algunos momentos logramos algún encuentro con un cafecito o algo por el estilo con Emeterio. Entonces quiero resaltar esa condición porque normalmente no se discute ni de economía social ni de cooperativismo, y Emeterio le había puesto el ojo a ese elemento. Lamentablemente, por supuesto, no pudo profundizar en estos aspectos. Eso. Gracias. Sí, yo creo que ese es otro aspecto que tendríamos que recordar y que retomar. Nosotros no hemos tenido digamos, una suficiente valoración de nuestra historia reciente, a tal punto que validos de una táctica y de una digamos, herramienta muy propia del comunismo, se ha sepultado a todo lo que antecedía a la supuesta revolución de Chávez bajo la idea de que fue algo inútil, de que fue algo insignificante, etcétera. Pero yo sí creo que, no solo por el caso de Emeterio, que es un caso bien importante, muy insigne. Carlos nombró a Carlos Rangel, que también dejó una obra importantísima. Y en la propia universidad y en general en Venezuela, en muchos sectores, se hizo un gran esfuerzo por construir un país. Se construyó un país. Lamentablemente, se cayó la base económica de ese proyecto, que era la riqueza petrolera en aquel momento. Y también se cometieron errores políticos que hoy en día se explican bajo la idea de que no hubo suficiente capacidad de incluir a todos los venezolanos, y de allí se agarró el caudillismo y se agarraron los militares, digamos, no leales al proyecto para digamos, destruir lo que se había construido. Pero nosotros tenemos la necesidad histórica y la necesidad como país de rescatar eso, no para llevarlo a un museo. Perdóname, Manolo. ¿Sí? Bueno, en lo que tú termines, a mí me gustaría ver si alguno de los compañeros que está aquí, que no han intervenido, dicen algo sobre Emeterio también, algunos que Ok. no veo desde hace años. Bueno, no, yo quería hacer ese comentario nada más. Leopoldo, Alfredo Padilla. Sí, yo también. Yo quiero que hablen ellos también y que todos conocieron a Emeterio. Quería decir esto porque creo que
aquí en el Comité de Economía, Empresa y Desarrollo vamos a tener, y siempre hemos tenido la puerta abierta. Carlos es un invitado que está pendiente de darnos una charla que sería una o varias charlas que serían muy buenas. Lo mismo Rocío, ¿verdad? Y cualquiera de los que está aquí tiene las puertas abiertas para exponer temas que tengan que ver con dos cosas, con este país que tenemos, que aunque esté afectado económicamente, tiene muchísimos, vamos a decir, activos rescatables, tiene un gran patrimonio histórico, y por otro lado, con el futuro que tenemos que estar pendientes de seguir construyendo. Adelante. ¿Quiere hablar? No sé si Carlos quiere saludar a alguno de ellos. Alfredo está ahí, Alfredo Padilla, que estuvo mucho también con Emeterio actividades. Alfredo, ¿estás por ahí? Creo que Alfredo está como un poco callado. Xiomara, tú que trabajaste también tu tesis doctoral con base en las ideas de Emeterio, ¿puedes compartir algo de ese trabajo? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, profesor Serna? ¿Cómo está? Yo soy alumna suya también el doctorado, el doctorado de Ciencias Sociales, de Prospectiva, recuerdo la clase. Sí, bienvenida, muchas gracias por venir. Y estábamos esperando que hablaras para saludarte. A ver, es un honor estar con ustedes aquí. No, al por contrario, si puede escucharlos a ustedes. Tú eres una excelente alumna. Adelante, nos interesa mucho lo que vaya a decirnos. La verdad es que ya hace 10 años justamente, el profesor Emeterio, terminamos el trabajo, como ustedes lo han dicho, lo han mencionado, era sumamente exigente, muy exigente. Actualmente yo soy profesora también universitaria y como lo decía Katiuska, me quedó mucho de esas enseñanzas a ser exigente con los muchachos, las generaciones actuales. Bueno, todos tenemos nuestras interpretaciones, pero sí hay que exigirles mucho, exigirles leer, exigirles esa reflexión, porque justamente estamos en una época donde lo tecnológico, lo humano, la complejidad del mundo hace que nos planteemos esas preguntas y además las tratamos de transmitir para que los muchachos tengan esas inquietudes. Y siempre tengo, uno de los mayores legados que en mi caso recibí de él es como profesor a exigir y a exigir a pensar y a no quedarnos solamente con un dato, con una versión, buscar la vuelta, ver el autor. Creo que, y esa experiencia de haber trabajado con él, además que trabajamos mucho sobre el empresario, la discusión, la reflexión sobre los empresarios y toda esa dimensión humana, pues a la luz de los años y a lo que estamos viviendo en la actualidad, no solo en Venezuela, sino en el mundo, pues mucho más vigente, como bien lo mencionó Rocío. Es lo que aquí humildemente les puedo compartir. Gracias, Xiomara, gracias. Xiomara. También está Alfredo Abella, bienvenido. No sé si Alfredo quiere comentar algo. Está Jorge Hurtado, Jorge Baral, un grupo muy importante y nutrido de colegas y de activos creadores del país que hemos tenido. Bueno, Alfredo, va. Alfredo. Solo saludar a todos los que están en el grupo en este momento. Sí, tuve personalmente la oportunidad de compartir con Emeterio, no solamente en Consecomercio y en CEDICE, sino también en charlas y en reuniones, almuerzos que uno de sus seguidores muy activos, que era Fernando Murillo, y otros organizábamos. Y la verdad que Emeterio tenía mucho, pero mucho que aportar, ¿no? Lo vi como jurado en varios que defendían su tesis allá en la universidad, pues, y realmente Emeterio era muy agudo, muy interesante todo lo que decía, y lo dejaba uno pensando. O sea, realmente
como tú dijiste, es un patrimonio que hay que consolidar. Sí, sí, bueno, Carlos Blanco, yo creo que también podría seguir diciendo cosas, porque Carlos es un testigo de excepción y además un observador muy agudo. Carlos Blanco, por favor. Bueno, ya yo dije lo que Ya se me- dijiste. Pero nada, bueno, se puede comentar mucho Pues, sobre Meterio. Una parte de su trayectoria en un periodo que no estábamos trabajando juntos fue una etapa mística que él vivió, que a mí me pareció sumamente, inicialmente extraña y luego muy interesante. Entre algunos de sus amigos pensamos que Meterio se iba a meter a cura, que había llegado a un grado de misticismo tal que lo que seguía era el sacerdocio. Creo que una vez se lo dije y lo que obtuve fue una carcajada, pero no por el camino que yo pensaba que él podía tener, sino por la sorpresa que yo tenía de esa posibilidad. Y yo creo que, digamos, a mí me parece, y esto es una reflexión que hago para mí en general, que el esfuerzo más importante que puede hacer un ser humano es el esfuerzo por la lucidez que al mismo tiempo es claridad de la luz y es Lucifer, porque el exceso de lucidez conduce a la locura, al demonio. Saber demasiado es pecado. Entonces, creo que esa idea de la lucidez indispensable con los riesgos que comporta es el desafío más importante que un ser humano puede tener, porque es el desafío de comprender. Normalmente, incluso por razones de sanidad mental, uno tiene un marco en el cual vive, con el cual se conforma, con algunas referencias que repite, en algunos casos porque cree firmemente en ellas, en otros casos por comodidad, pero resulta que si uno hace un esfuerzo por entender a fondo lo que ocurre, uno se abisma en el sentido de que se aproxima al abismo. Yo pienso, por ejemplo, en la situación actual de Venezuela, no para entrar en el tema específico, sino que entender esto que ocurre. ¿Por qué ocurre? Las raíces que trajeron estos lodos. La responsabilidad colectiva. La responsabilidad individual. El haber dejado pasar cosas en nuestro ámbito pequeño o en nuestro ámbito de influencia más amplio. El no haber prevenido. Es decir, ese esfuerzo de lucidez, de entender, yo creo que estaba muy presente en Emeterio. Y creo que toda persona, todo maestro es multidimensional, porque una cosa es ser profesor, ser conferencista, ser analista, y otra cosa es ser maestro. Eso es un título demasiado grande para cualquier ser humano. Y por eso es que los maestros, esos que enseñan a los muchachos en primaria, tienen una importancia fenomenal. Bueno, yo creo que
Emeterio era un maestro porque se funcionaba en distintos planos, planos diversos del conocimiento, de la sensibilidad, de la poesía, del espiritualismo, etc. Y me parece que eso es su gran enseñanza. El espíritu renacentista, que a mí me parece que él tenía y que, digamos, algún día prosperará de una manera más frecuente entre nosotros, demasiado sabidos, demasiado satisfechos de lo que sabemos, demasiado desinteresados a veces de lo que no sabemos, y ese esfuerzo de lucidez yo creo que lo marcó de manera muy interesante. Creo que he hablado mucho, no voy a hablar más, y muchas gracias por la invitación, y desde ya me despido y dentro de un ratico me desconecto, pero por ahora me despido. Yo voy a decir algo en relación a lo que acaba de indicar, Carlos. El sentido de la amistad de Emeterio era pleno, y en ese aspecto, yo no solamente creo que él compartía las cosas con la economía y con la ética, sino era como, bueno, era como una gran intimidad la que uno sentía con él. Es decir, yo me acuerdo que en una oportunidad yo tenía una depresión muy fuerte, y él, con esa capacidad que tenía para decir frases muy duras, porque él usaba mucho las frases, tú sabes, que impactaban. Me dijo así, mira, yo que estaba pensando en un psiquiatra, no sé qué, me dijo, mira, mientras tú no te metas un tiro, eso se te pasa. Y siempre me acuerdo de esa frase, porque era tan terapéutica al fondo. O sea, de verdad que tú te puedes sentir muy triste, pero si tú no te metes un tiro, eso se te pasa. Eso me pareció tan drástico, pero tan bueno, que nunca lo olvido, y lo uso con personas amigas, hasta con familiares. Mira, vale, mientras tú no te metas un tiro, no te preocupes, eso se te va a quitar. Y así como esa, había otra cosa de Emeterio que yo disfruté mucho, entre otras que él era magallanero y yo era caraquista. Entonces eso fue cada periodo de temporada de béisbol, eso era una constante. Cuando Caracas le ganaba al Magallanes, yo lo llamaba y no lograba que me atendiera. Y él me llamaba y él no lograba a menos que nos agarráramos de cuidado. Entonces, la pasión de él por todo, como dice Carlos, era increíble realmente. Y a mí me gustó mucho su encuentro con la poesía, porque yo toda la vida me ha gustado la poesía, he leído poesía y a veces escribo. Y él, en ese afán de concentrarse en la economía y en su proyecto personal de desarrollo intelectual, dejó de leer muchísimo. Y después cuando descubrió que había dejado esa parte de él allí medio sepultada, medio archivada, tuvo una reacción muy buena, porque, bueno, en los últimos años antes de caerse, fue formidable compartir con él y sentir pues su sentido del humor, además, que también era muy bueno. Bueno, yo no sé Sí, si Manolo, Rocío yo se quiere me ir. tengo, Rocío Manolo, Rocío tengo se que tiene que ir por razones de supervivencia. Sí, porque Porque estoy en la oficina, pero no quería dejar. Dije, bueno, esto que va a yo, quedar grabado, Rocío, no te preocupes. Esto va a quedar sí, grabado y Yo tiene que ver. también tengo que retirar. Ok. sí, pero yo celebro la vida de Emeterio, celebro su sapiencia, su conocimiento y humildad persona, y su vida sigue intacta porque dejó un gran legado lleno de profundidad en las ideas, en la acción y en la posibilidad de ser. Muchísimas gracias. Yo quiero antes de que se vayan los dos decirle que aquí en este comité estamos enfrascados en reactivar todo lo que se haya que reactivar para ayudar al cambio que hace falta. O sea, no estamos concentrados en la economía, ni en la inflación, ni en la tasa de cambio, sino en todo lo que tenga que ver con el rescate del país. O sea que si alguno de ustedes quiere hacer una presentación o invitar a alguien o recomendar a alguien,
es bienvenido y estamos a la orden para eso. Y además están invitados permanentemente a nuestro evento, que son los miércoles. Mañana nosotros tenemos una entrevista los jueves que publicamos por YouTube, que tiene que ver con, esa tiene que ver también con economía, pero nos metemos a veces en la política. Mañana entrevistamos a Fran de Armas, entonces estén pendientes, va a salir esa entrevista de Fran de Armas por Radio Victoria México. Aquí no la veo. Está, Pito. Bueno, estamos ya cerrando. Si no hay más intervenciones, lo dejamos hasta aquí. Pero yo le hice Sí, hay personas que están en Madrid y ya se están sintiendo llamados por la cobija. Novela. Entonces. Ok, y después. Nada, es el único que está ahí. Ok. Carlos, te estamos oyendo. Ok. Entonces, bueno, yo no sé, Silvia siempre está muy cerca de Meterio. Me retiro. Un abrazo a todos. Gracias, Carlos. Muy bueno tu aporte y estamos pendientes y sigue siendo invitado a nuestra reunión. Gracias. Un abrazo. Un abrazo, Carlos. Bueno, entonces si no hay más, Katiuska, si tú quieres decir algo más para cerrar, si nadie va a decir más nada, entonces hasta el próximo miércoles. Nos vemos el próximo. Hola, Manolo. Hola, ¿cómo estás? Hola. Daniel, vas a hablar, vas a decirnos algo. Sí, de verdad que adelante. No quiero dejar pasar por alto una experiencia con el profesor Emeterio Gómez. Yo fui su alumno y esta experiencia, cuando yo fui su alumno, él estaba enfrancado en el tema de la ética. Y recuerdo que esa charla muy vehemente, tal cual conocimos, era algo así como la ética, la vida y el ejercicio profesional. Y paralelamente estábamos enfrascados en un cambios de paradigmas organizacionales públicos, de tratar de implementar modelos de controles internos utilizados por organizaciones públicas y privadas ya en todo el mundo, como el modelo COSO. Resulta que, esto es lo que quiero resaltar para no incluir más detalles, que precisamente esa charla del profesor Emeterio Gómez fue radicalmente importante para nosotros hacerle ver a las autoridades de estas organizaciones de que si ellos no modelaban su organización hacia abajo, no había forma o era ineficaz, era inefectivo el enseñarle al funcionariado a conducir procesos para los cuales no tenían idea de los términos de eficiencia, eficacia y efectividad, porque el modelaje no permeaba aguas abajo. Yo creo que de verdad que me sentí muy emocionado con esta charla de esta tarde, esta actividad de esta tarde, primero por el título, El misterio de Emeterio, ¿no? Yo leí mucho al profesor Emeterio en sus artículos periodísticos y de ahí que yo tomé como pasión posterior esto de lograr introducirme, meterme de fondo en todo lo que tenía que ver con el desarrollo y aprendizaje organizacional, no meramente la empresa privada, sino también la pública y lo más importante, la empresa comunal, la empresa comunitaria, la sociedad de vecinos, la junta de condominios, etcétera, etcétera. De verdad que fue bien placentero haber estado acá esta tarde. Muchísimas gracias. ¿Sí? ¿Todo bien, Leopoldo? Saludos. Sí, señor. ¿Aló? ¿Cómo están? Un placer verte de nuevo. Un abrazo. Igual, vale, igual a tantas caras conocidas. Sí, bueno, yo he mantenido algo de silencio porque la verdad yo no soy tan culto como parece o como se cree, pero realmente Emeterio dejó muchas cosas
Mira, primero la opción que tiene uno de elegir los caminos del corazón y la mente que te señalen. La segunda cosa es ser muy valiente. No importa qué es lo que pueda la gente creer o no en uno, lo importante es creer en las cosas que se están haciendo, y Emeterio era un hombre capaz de compartir lo que él creía que debía hacer. Entonces, yo siempre recuerdo que en la universidad, cuando él comenzó esos cambios, hubo una persona, nada más fue una, nada más, que me dijo, creo que Emeterio se está volviendo loco. Entonces, claro, con el tiempo, yo a los años entendí qué era lo que me quería decir. Yo decía, bueno, alguien que siendo del comunismo, de la juventud comunista, de haber seguido todo esto, de haber leído a Marx, un día dice, Marx no dice nada, no me está, es una falsedad, muchas cosas que se trillan. Evidentemente tenía que estar loco para quien creía firmemente en eso. Entonces, creo que una de las cosas que yo pudiera decir en esta vida, que después de leer a Siddhartha y entender por qué el movimiento juvenil de los 68 tenía la idea de buscar la libertad individual y el ser uno mismo, el segundo gran Siddhartha es tropical y es Emeterio. Emeterio enseñó la libertad de decisión, de conciencia, y bueno, siguió adelante con eso. Y bueno, es lo único que quisiera decir y recordarlo en esa posición valiente. Excelente, Leopoldo, excelente aporte. Sí, él siguió esa ruta que plantea la filosofía oriental, que es que tú vas recorriendo etapas y al final es lo que decía Hermann Hesse, la frase que yo puse, que Hermann Hesse vivió en la India y se inspiró mucho en el Buda. Entonces, que uno llega a encontrarse con uno mismo, y en ese encuentro está el misterio. Y el misterio no es exactamente lo desconocido, sino que es lo profundo del espíritu humano, lo necesariamente inmenso que es vivir. Y de allí sale la posibilidad de lo que hoy en día se llama singularidad, es decir, lo singular. Cuando están saliendo los robots, lo único que no podrán ser nunca los robots es singulares. Nunca podrán ser, usando una frase que nos reíamos mucho de ella, pero era de Trino Mora, decir, ser uno mismo, ¿no? Entonces, ese ser uno mismo no es un camino que lo descubres tú cuando empiezas a caminar a los primeros años de vida. Es un camino que tienes que seguir y tienes que enfrentar y pasar por muchas partes. Y eso fue lo que hizo Emeterio, como decía Carlos, buscando la luz siempre, con una gran necesidad de luz. Dicen que Goethe, y con esto cerramos, porque de alguna manera Emeterio era eso, cuando estaba muriendo decía, luz, quiero más luz. Y Emeterio era una persona con una gran, digamos, sed de luz, con un hambre de conocimiento impresionante. Bueno, de nuevo, gracias a todos. Los quiero mucho. Tan linda, Katiuska, Dios te guarde. Ustedes, los hombres que están aquí, no están tan bonitos, pero no importa. Los queremos igual. Y felicitamos a Katiuska en el Día de la Mujer, porque además es la primogénita de Emeterio y además es una persona de una gran espiritualidad y de una gran afectividad. Gracias. Saludos a todos. Saludos también de Fanny. Yo hablé hoy varias veces con ella. No pude estar. Pero bueno, les enviaré a todos entonces el video de esta reunión y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Gracias. Leopoldo, te voy a incorporar aquí para que estés también permanentemente. Igual tú, Alfredo. Un abrazo. Estás invitado. Un abrazo colectivo. Ok. Feliz noche. Hasta el miércoles. Gracias, Magnolo. Hasta luego, nos vemos. Chao, Douglas. No interviniste, te estaba esperando. No, hoy son los profesores, los alumnos venimos después. Bueno, pero estás invitado, pero ¿cómo está tu esposa? Bien, viejo, bien. Bueno, me la saluda. Gusto verte, ¿vale? Siempre Igual te digo, un placer escucharlos a todos. Ya nos tocará a los alumnos hablar. ¿Cómo no? Primero son ustedes los maestros. Te esperamos el próximo miércoles. Vengan vale, todos. vas a hacer la invitación. Sí, sí, por supuesto.
No, no, yo consigo tu contacto con Fanny. Con Fanny. Y por allí Dale. te busco en el correo y te mando el correo. Vale. Saludos, Jorge. Es raro que Jorge Baral tampoco, que no dijo nada, también un profesor muy lúcido. Pero bueno, están invitados todos. Muchas gracias por venir. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego.